Hola, hola. Un saludo a todos nuestros amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Bienvenidos nuevamente a un programa de La Tertulia de Amigos. Como cada semana analizamos un tema de importancia y hoy nos vamos a detener en un tema muy lindo, pero también que ha causado algunas controversias, pero es muy hermoso si lo desempacamos como debe ser. Para esto hay que desempacarlo muy bien desempacadito para que podamos entender qué es lo que significa la paternidad de Dios. Y por supuesto, como cada semana, Carlos va a ser el que nos va a ayudar con este tema. Carlos, muy buenos días, Dios te bendiga. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer poder estar en esta oportunidad para hablando de un tema que ya en otras veces creo que lo hemos comentado, que es la paternidad de Dios. Sí. Que Dios nos trata como padres, como Él a nosotros, como si fuésemos sus hijos. Uh-huh. Y es un tema que primero vamos a ver si todos somos hijos de Dios. Así es. Y después, ¿qué significa tener a Dios como padre? Exacto. Y por eso es que decimos que causa algunas controversias ese tema, ¿no? Sí, porque hay confusión. De repente venimos de una cultura con una religión que más que una relación con Dios se transformó en algo cultural. En Occidente, el cristianismo generalmente se transformó en algo cultural, uh-huh. Más que, aunque la palabra cultura viene de culto, pero más que la acepción que hoy en día es como si fuese algo tradicional, sobre todo ahora, tanto las tradiciones. La tradición, sí. Bien, en algo que es más tradicional que relacional. Y el hecho de que Dios sea nuestro Padre es algo relacional, más que tradicional. Y eso es lo que debemos entender. Muy bien. Entonces, una de las cosas que, primero, todos somos hijos de Dios. A ver, desempaquemos eso. ¿Por qué? En la cultura, en la tradición, sobre todo en los países iberoamericanos, sí, es que todos somos hijos de Dios. Uh-huh. Eso es. Hasta el peor de los pecadores. Hasta el peor de los blasfemos y ateos, uh-huh. Hasta el peor de los asesinos. Uh-huh. Y creo que una cosa se malinterpreta, la gracia de Dios, que es sobre todo por igual, que el hecho de que seamos hijos de Dios. Entonces, lo voy a explicar de una manera. Tú tienes un apellido de origen español. Salcedo. Salcedo, sí. Pero sin embargo, cuando viniste a España, eso no te dio ningún derecho. Para nada. Entonces, pero dijiste, pero yo me llamo Salcedo de apellido. No, usted nació en su país. Y su registro de nacimiento es de allá, ¿no? Exacto. Entonces, ¿a qué voy a esto? En Juan capítulo 1, versículo 12 lo explica de una manera maravillosa. Bueno, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos tienen, la palabra potestad significa poder, capacidad, capacitación. Uh-huh. No todos tienen la capacitación de ser hechos hijos de Dios. Por más que seamos todos seres humanos. Mira, yo nací en Uruguay y viví en Uruguay, pero crecí básicamente en Argentina. Y en los dos países está la cultura del gaucho. Uh-huh. Una cultura con una tradición donde, por ejemplo, una pregunta muy común que se le podía hacer a un gaucho ¿es usted cristiano? Por supuesto, que se piensa que soy animal, te respondían, porque sí. Ellos entendían por su cultura, su tradición, que el solo hecho de ser un ser humano te constituía en hijo de Dios o te constituía en cristiano. Sí, yo he escuchado la frase de ¿cuántos cristianos hubo ese día?
¿sí? Pero no en un partido de fútbol o en un concierto, qué sé yo. Exacto. Sí. Entonces, confundimos lo que tradicionalmente se dice con la realidad bíblica. Sí, estamos confundidos. Entonces, tú viniste con tu apellido español y la ley te dijo, no, un momentito, don Alejandro, muy bonito su apellido de origen español, pero usted no es español. Imagínate. Momentito, muy bonita tu tradición, pero eso no te constituye automáticamente como hijo de Dios. No tienen la potestad de ser nacional español. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que Dios le dio la potestad, la capacidad, la capacitación, la autorización de ser sus hijos a todos los que creen. Y los que creen. Los que creen en su nombre y los que le reciben. Entonces, ¿me vas a decir que una persona que no quiere saber nada con Dios es un hijo de Dios? De acuerdo a la Escritura, podemos afirmar que no. Que no. Por favor, no se ofendan con nosotros. Lo dice la Escritura. Sí. Entonces, tenemos que entender que lo importante delante de Dios es lo que Él dejó escrito, no lo que se nos ocurre a nosotros. Porque hay algunos que dicen, eso es porque lo piensas tú. ¿Quién eres tú? Bien, yo no soy nadie. Pero no puedes ir en contra de la Escritura, porque la Escritura sí tiene validez. Por supuesto. Y aquí hay dos como condicionamientos, ¿no? Recibirlo y creer. Porque Exacto. muchos dirán que creen, pero no lo reciben. Ahora, ¿qué significa creer? Tener conocimiento pleno. Tener un conocimiento pleno. Sí. Y saber qué hay. Una aceptación plena. Exacto. Porque si yo creo que Él es Dios, y tengo que aceptar que Él está por encima mío, que tengo que hacer su voluntad, porque no es cuestión de decir, yo creo que hay Dios, pero hago mi voluntad. No, tú no estás creyendo verdaderamente. Exacto. Si estuvieses creyendo, no harías lo que haces, sino que harías lo que Dios dice que haces. Wow. Que tienes que hacer. Porque también dice la Escritura que los demonios también creen, ¿no? Entonces, verdaderamente es un acto de fe, de recibirlo, para a partir de ese momento comenzar una vida que paulatinamente, aunque no sea 100%, pero paulatinamente se vaya acercando más a la vida que Dios quiere para cada uno. El proceso de santificación, ¿no? Exacto. Que el proceso de santificación significa el proceso de ir apartándose de lo que es contrario a Dios para acercarse a Dios. Así es. Eso es básicamente. Qué bonita definición. Entonces, no puedo decir que yo soy cristiano o acepto a Dios o creo en Dios si continúo con una vida igual que antes. Es imposible. Es imposible. Ahora, vamos a seguir porque esto nos va a traer algunas cositas interesantes que tenemos que entender. Por ejemplo, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. O sea que hay un solo Dios. Verdaderamente, si soy hijo de Dios, yo no puedo dar el mejor ejemplo en mi vida porque prácticamente me crié sin padre, pero tú no le vas diciendo papá a todos. No. Hay un solo padre. Así es. Uno solo. O a cualquiera. O a cualquiera. No. Aquel que ejerce de padre le dice, un Dios, o sea, y Padre de todos. O sea, no puedo ser hijo de Dios o proclamarme hijo de Dios si creo en otros dioses. Muy bien. Básico. Más básico que eso, no hay. Elemental. Entonces, un solo Dios que a su vez ejerce de Padre de todos los que en Él creen. No de todos, absolutamente, de todos los que en Él creen. Los otros, porque ahí volviendo al versículo anterior, ¿qué pasa con los que no creen? Son creación de Dios. Son creación de Dios. Dios los creó.
pero por su propia voluntad no quisieron ser hijos de Dios. Exacto. Porque si no, hubiesen creído en Dios y lo hubiesen aceptado. Por lo tanto, no es que Dios no quiera, no es que Dios los desprecie, Dios los deseche. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos. Por todos. Y la gracia sigue abierta hacia todos, pero no todos aceptan el hecho de ser hijos de Dios. Así es, no quieren. Entonces, en el versículo de Efesios 4:6 dice que Dios es uno y Padre de todos, y que está sobre todos. O sea, habla de autoridad. El Padre tiene autoridad. Uno de los grandes problemas es que asociamos a Dios Padre, nuestra relación con Él muchas veces viene asociada o condicionada, mejor dicho, a la relación con nuestro Padre natural. No sé, creo que pastoralmente te habrás encontrado con gente que tenía problemas o su relacionamiento con Dios Padre reflejaba cuál fue su relación con su Padre natural. Así es, efectivamente, eso suele suceder. Y una de las cosas que queremos hoy es que Dios sane precisamente eso. Nunca me voy a olvidar un hombre mayor que un día, casi con lágrimas en los ojos, venía de una familia económicamente bien, un hombre profesional, me dijo, cada vez que yo quería hablar con mi padre me llevaba a su oficina, en su casa tenían una oficina, y él se sentaba en su sillón y detrás del escritorio, manteniendo una distancia, me sentaba yo. Y siempre él hacía notar esa distancia. Una posición gerencial. Exacto. Que siempre estoy en esa autoridad. Sí, tú eres mi hijo, te quiero mucho, pero yo aquí y tú ahí. Entonces, ese tipo de cosas hay gente que la marca de tal manera que cuando le hablan de Dios Padre, como no supieron acercarse con libertad a su Padre, de la misma manera se sienten condicionados para acercarse a su Padre Dios. Así es. El mismo problema que tienen aquellos que no tuvieron una figura paterna. En mi caso... Y no saben acercarse a un Dios Padre. ¿Cómo? Exacto. En mi caso me sucedió. Y esto es un hecho que, bueno, es un tema personal. Sí. Mi padre no fue la mejor figura paterna porque a los 6... cuando yo era pequeño, él era alcohólico, maltratador, se gastaba todo el dinero en el vicio, jugando en el casino. Y me acuerdo que él me llevaba con 2 años a los bares y se emborrachaba y cerraban los bares y yo con él a las 2, 4 de la mañana. Wow. Entonces, eso, más después ver cómo maltrataba a mi madre. Y a los 6 años se separaron, y a los 2 años, cuando yo tenía 8 años, mi padre murió. Me acuerdo que cuando murió mi padre yo estaba mirando televisión y llamaron a mi madre, y mi madre, después de hablar, me dice, Carlos, tu padre ha muerto. Yo miré y dije, bueno. Y seguí mirando televisión como nada, y tenía 8 añitos. Esa desafección que yo tenía con mi padre por esa situación se tradujo que cuando a los 24 años el Señor se manifiesta en mi vida, durante mucho tiempo tuve una fe viva en Jesucristo, una comunión con el Espíritu Santo, pero no tenía un acercamiento a Dios como Padre. Me costó, no me salía, porque a mí el hecho de la palabra papá, padre, no la había dicho durante muchos años. No sabía cómo, no tenía esa conciencia. Claro. Entonces, de hecho, el Padre Nuestro me costaba
entenderlo por una sencilla razón de esa situación me condicionó. Yo sé que hay muchos que se pudieron sentir condicionados porque nunca respetaron a sus padres, entonces no saben lo que es respetar a Dios. Por ejemplo. En Malaquías, Dios le dice a su pueblo, si yo soy Dios, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque el hijo honra al padre. Así es. Entonces, muchas veces esa situación de no haber aprendido por rebelión, por situaciones de vivir igual que el resto de la gente, no hemos sabido honrar a nuestros padres como verdaderamente se merece, después puede llegar a suceder en muchos casos que nos cuesta tener ese tratamiento con Dios y honrarlo, respetarlo, honrarlo. O reconocerlo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, una de las cosas que pretendemos con esta charla es que todas aquellas cosas que por algún motivo te han condicionado en tu relación con Dios Padre, a mí tuve una revelación, porque un día el Espíritu Santo fue el que me hizo entender que Dios era mi Padre. El Espíritu Santo me hizo entender y a partir de ese momento comencé a disfrutar de la paternidad de Dios. Disfrutar, a ver si me entienden. Sí, sí. Comencé a disfrutar de la paternidad de Dios sobre mi vida y todo lo que conlleva. Porque cuando uno no tiene esa paternidad, se siente en orfandad. Así es, un espíritu de orfandad. Una orfandad, siente una falta, una desprotección, una falta de esa cobertura. Te cuesta relacionarte con aquellos que tienen autoridad por inhibición o porque a mí que no me manda nadie. Es muy cierto. Ajá. Entonces, por uno u otro motivo, y resulta que cuando comencé a tener esa revelación en mi vida de que Dios es mi Padre, salió esa orfandad que habla de soledad, habla de desprotección, Sí. habla de miedos, habla de un montón de cosas. Y comencé a disfrutar de la paternidad de Dios sobre mi vida, a tal punto que hay momentos que aún con 61 años que tengo, me gusta llorar como un niño en la presencia de Dios. La presencia del Padre, sí. Porque cuando lloro como un niño en la presencia de mi Padre, siento como mi Padre me consuela, mi Padre me guarda, me protege y aún me corrige. Siento eso. Entonces, no me cuesta, no lloré con 8 añitos, como conté hace unos minutos, por la muerte de mi padre natural. Pero aprendí a llorar ya grandecito. Aprendí a llorar en la presencia de mi padre. Y hoy con 61 años sigo llorando en la presencia de mi padre. Y a veces que esas lágrimas se transforman en lágrimas de gozo. Sí. Entonces, eso es el principal motivo por el cual este tema, aunque ya lo hablamos hace un año y medio, 2 años, no me acuerdo, pero cada tanto hay que hablarlo, porque tú necesitas poder reconocer a Dios como tu Padre y disfrutar de las bondades de que Dios sea tu Padre. Llegar a Él con ese corazón quebrantado, ese espíritu quebrantado y reconocer, tú lo dijiste, disfrutar. Es que disfrutar de la paternidad quebranta mi corazón, quebranta mi orgullo, quebranta mi autosuficiencia, quebranta tantas cosas que tengo, porque el Padre amoroso, uno siente el abrazo de Él, ¿no? Exacto. Siente el consuelo y siente la disciplina de Él. Tú hablaste del abrazo. Hay un famoso libro de Danilo Montero que se llama El abrazo del Padre, que precisamente cuenta una experiencia similar a la mía. En mi caso por la falta de mi padre, en su caso por la mala relación que él había tenido siempre con su padre.
Entonces eso lo trasladábamos a nuestra relación con Dios Padre. Entonces, de hecho, una vez hablando sobre esto con Danilo, coincidimos en que hemos vivido la misma experiencia en ese sentido. Cómo Dios se reveló y se manifestó a nosotros y nos hizo entender que Él era nuestro Padre y sanó las heridas y trajo liberación, porque una de las cosas que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad te hará libre. Quiere decir que cuando no conoces esa verdad, en algún punto, en alguna circunstancia puedes estar atado. Sí. Puedes tener una atadura que te provoca esa soledad permanente, esa sensación de que nadie te quiere, nadie te entiende, nadie está de tu lado. Que te van a decepcionar, que te van a defraudar, que te van a abandonar, etcétera. Sí. Eso es por la falta del Padre. Del Padre. Y cuando Dios se manifiesta como tu Padre, todas esas cosas comienzan a ser liberadas y sanadas en nuestras vidas. Qué maravilloso que es. Podemos acercarnos confiadamente, ¿no? a Él y aún expresarle nuestros temores, nuestras falencias, nuestras carencias. Podemos manifestarle nuestras dudas. Claro, lo que tú no pudiste hablar con tu Padre terrenal, lo puedes hablar con Él. Completamente. Porque te haya fallado tu Padre terrenal, no quiere decir que tu Padre, tu Dios Padre, te vaya a fallar de la manera. Con esto no quiero decir que tenemos que revolvernos en resentimiento, en odio, rencor hacia... No, al contrario. Saber que tu Padre, si te ha fallado, porque ¿quién no falla? Si tu Padre te ha hecho daño por hecho o por acción, por omisión o por lo que sea, no es para estar permanentemente... recordando eso. Al contrario, acercarme al Padre, a Dios Padre, me ayuda a reconciliarme con mi Padre. Hubiera sido lo que hubiera sido. Exacto. Y a bendecirlo, exacto. Exacto. Vamos a Juan capítulo 1, pero versículos 12 y 13. Vamos a repetirlo. A repetirlo, pero ya con el 13. Sí. Bueno, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí ya lo teníamos, ¿no? Ya. No todos los que quieren, por solo ser el hecho de ser seres humanos, son hijos de Dios, sino a los que tienen esa relación de acercamiento a Dios. Bien. Estos, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, esto significa, porque tú seas cristiano, no quiere decir que tus hijos sean cristianos. Muy bien. Estuvo muy buena. Hay un dicho que dice, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Sí. Entonces... a mi salvación no yo te puedo heredar genéticamente, heredar económicamente, dejar un montón de herencias, pero no te voy a dejar la herencia de ser hijo de Dios. Eso es tu deseo. Decisión. Yo te puedo dejar una herencia de bendición por lo que haga, pero después es la decisión de cada uno. Por eso, muy bien. Otra palabra que se usaba en ciertos círculos era cuando iban a bautizar a los bebés, como es tradicional, dicen, vamos a cristianar al niño. No. Tú cumplirás un rito, pero eso no lo vuelve cristiano. Yo sé que esto es confrontar con la Iglesia Católica, pero esto es bíblico. Yo no voy a ponerme. El hecho de ser hijo de Dios implica una decisión personal y un bebé no puede tomar decisiones personales. Así es sencillo. No se hace el uso de la voluntad. Por eso nosotros entendemos que uno recién puede bautizarse cuando ya tiene uso de razón, de la capacidad de tomar correctas decisiones. Para eso tiene que tener conocimiento del bien y del mal. Claro. Tiene que tener un mínimo.
Entonces, entendemos que hay algunos que establecen, no, tiene que ser a partir de tal edad. Bueno, nosotros entendemos que el nivel de madurez es diferente en cada uno. En cada uno. Uh-huh. Hay niños que con 8 años tienen un nivel de madurez y de convicción tales que dice, hay que bautizarlo. No, y de conocimiento y de perspicacia y suspicacia. Sí, y hoy vemos a los 8 años niños con esa... Sí, Entonces, mi pastor me decía, yo a los 8 años acepté al Señor Jesús en mi corazón y tuve la plena certeza y la convicción. Imagínate. ¿Qué impide que sea bautizado? Nada. Pero hay gente que con 12 años, 14 años, Sí. ya sé. Pero me voy a bautizar porque lo hace mi amiguito, porque lo hacen todos en la iglesia. No han entendido nada. Entonces, por esto, no es por voluntad humana, no es porque lo heredo, no es por nada de eso, es por una convicción personal. Y dice que no es voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Y eso viene dado por el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo es el que nos convence, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo que nos muestra y nos hace sentir. Es el que nos... Obviamente todos tenemos la oportunidad, porque si no Dios sería injusto. La diferencia está que algunos tienen ese deseo y otros pasan. Se pierden del gozo y de la bendición de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Exacto. Fíjate cómo lo dice el evangelista Mateo, en Mateo 11, 27. Dice, todo me ha sido entregado por mi Padre, aquí está hablando Jesús, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que habla de la relación entre las dos figuras de la Trinidad, Padre e Hijo, ¿no? Uh-huh. Y fuera de ellos, o sea, estamos tú, yo y todos, a quien ellos se lo quieren revelar, a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por eso, aquel que quiere conocer a Dios Padre, tiene que conocer a Jesucristo. Tiene que conocer a Jesús. Uh-huh. Es imposible, porque quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, dice la Biblia. Así es. Entonces, quien observa y cree en Jesucristo es porque observa y cree en el Padre. Simplemente. Es imposible, porque hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero creer en Jesucristo, que nació de una virgen, que murió, que resucitó, esas son fábulas. Mira, no puedes creer en Dios si no crees en Jesús. O quizás estás creyendo quién sabe en qué. Sí. Pero exacto. verdaderamente creer en el Altísimo, el Todopoderoso, solamente se cree por medio de Jesucristo y a quien Él trae revelación por su Espíritu Santo. Aquí hay algo que quisiera que tú nos descifraras o nos explicaras. Por ejemplo, hay una tradición, si se puede decir de esa manera, o una creencia donde se ve a Dios Padre como un anciano de días, como dice la Biblia, pero sí un anciano con su barbita larga, blanca, sentado en su trono, con los mejillitas rosaditas, donde este Padre, dicen ellos, él en últimas, como es un Padre amoroso, estamos mezclando ¿sí? Como es un Padre amoroso, en ese sentido, en últimas, Él no es tan malo, no puede serlo, que al final, como es el Padre de todos, Él va a dejar, en últimas, que todo pase y todos vengan para acá conmigo, vengan a mi seno, ¿no? O sea que... Entonces es un viejito amoroso, sentado que va a permitir, porque a ver cómo Él va a dejar que la gente se pierda, hombre. La cuestión es así, vamos por partes, intentaremos ir por partes. La Biblia nos enseña acerca de que verdaderamente Dios ama a todos, porque Dios es amor. Muy bien.
Nadie duda eso. Pero a la vez que Dios es amor, su amor es justo. La Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Pero ese Dios que tú cuentas es lo que los hombres nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Y el problema es que no conocemos a Dios como Él es y pensamos que Él va a obrar como nosotros obraríamos. En principio, porque estoy seguro de que si te ofenden, de que si te estafan, de que si maltratan a tu familia, de que tú no perdonas así como así. Estoy seguro que no. Es verdad. Entonces, nos creamos un Dios a nuestra conveniencia. Y entonces, como Dios es amor, Dios es bueno y perdona a todos. Y Dios perdona a todos los que se acercan a Él y se arrepienten. Y se arrepienten. Con los otros se lamenta. Pero esas son las reglas del juego que Él ha creado, por decirlo de una manera. Sí. Son las reglas del juego. Y que Él no las va a quebrantar. No, porque su justicia permanece y su fidelidad. Y Él es fiel a su palabra. Claro. Y es fiel a Él mismo. Entonces pero no puede... su trono es trono de justicia y su fidelidad sostiene ese trono. Exactamente. Si no, Él no tendría la autoridad para hacer las cosas. Muy bien. Bueno, eso es una cuestión ya teológica más profunda. Ahí nos meteríamos, bueno, vale. Entonces, entendemos que si yo creo, por eso el Señor dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el camino de acercarnos a Dios es Jesucristo. Es mediante Jesucristo. Por eso no hay otro camino. Si alguien se acerca a Dios por otro camino, es un atajo que no te lleva precisamente al Dios de los cristianos que predicamos. Atajos puede haber un montón. Yo no sé, una vez iba camino, bueno, no me acuerdo, y me metí por algo que decía, esto es un atajo. Me llevó a cualquier sitio. Entonces, cuidado con los atajos. No hay atajos para acercarnos a Dios. El único camino es Jesucristo de Nazaret. Amén. No hay más. Que así sea, que Dios nos convenza de eso por medio de su Espíritu Santo. Ahora, vamos por parte con una de las parábolas más importantes. Una parábola, en este caso, no es una historia real, sino una historia figurada mediante la cual Jesucristo nos enseña varias verdades importantes, ¿no? Pero es una historia figurada que Él específicamente creó para que nosotros aprendamos de una manera didáctica, sí. Exacto. Vamos a la parábola del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Bueno, ¿tú me vas interrumpiendo o algo? Sí. Ok. Entonces vamos a leer Lucas 15 del 11 al 32. Hablando Jesús en la parábola, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué interesante, ¿no? Aquí utiliza esta parábola donde este hombre tiene 2 hijos,
este hombre es un hombre rico, tiene 2 hijos, y que a través de estos 2 hijos nos muestran actitudes que nosotros muchas veces tenemos y que lo que nos hace es no disfrutar de la paternidad de Dios. Básicamente eso. Y hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿no? Sí. Aquí uno no disfrutó la paternidad de Dios porque su orgullo quería vivir la vida como él quería. Su autosuficiencia, yo puedo, yo quiero. Ya. Entonces quiso, dame mi parte de la herencia, me corresponde, el padre no se la negó y se fue a vivir perdidamente y lo gastó todo y se encontró en un punto crítico de su vida donde él, que había estado acostumbrado a disfrutar de los manjares en la casa de su padre, ahora estaba viendo lo que comían los cerdos y él quería comer de eso. Quería comer de eso. Entonces, muchas veces no disfrutamos de lo que Dios nos da y de lo que Dios tiene para nosotros. Y terminamos ahí anhelando comer las algarrobas de los cerdos. ¿Sabes cuántos cristianos hay que disfrutaron en algún momento? ¿Sabes? Y aquí les suele pasar mucho a hijos de cristianos que dicen, bueno, yo quiero vivir la vida. Y dicen, mis padres conocieron al Señor y ellos vivieron la vida, yo quiero vivir mi vida. Y piden y Dios le da su parte, le da el libre albedrío, le da la libre capacidad de decidir, porque nadie te retiene, Dios no te retiene contra tu voluntad. No, Él no lo hace. Entonces, ellos van y viven su vida, pero resulta que terminan destruidos comiendo las algarrobas de los cerdos. Qué duro que es no aprender a disfrutar lo que Dios te da. ¿Sabes que en Deuteronomio, mi pastor predicaba esto y yo decía, qué duro que es? Pero en más de, ya perdí la cuenta, más de 35 años sirviendo al Señor, me di cuenta que tenía razón. ¿De qué manera? Deuteronomio dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con gozo y alegría de corazón, y le comienza a decir, por todos los bienes, por todas las bendiciones, serviréis pues a vuestros enemigos. Sí. Y me di cuenta que muchos que como el hijo pródigo quieren vivir su vida, no quieren estar esclavos de la religión cristiana, aceptan más los cantos de sirena y lo que le dicen los amigos, lo que le dicen fuera, que en vez de estar viviendo y disfrutando sus vidas, están siendo esclavos del enemigo. Así es. Esclavos del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado. Y están perdiéndose todas las bendiciones que tienen al lado del Padre. Sí. Exacto. Entonces, es duro, muy duro. ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios, en vez de estar disfrutando como hijos de Dios, están ahí queriendo comer las algarrobas de los cerdos para saciarse un poco? Hasta que en un momento... Bueno, dice que volviendo en sí, este muchacho dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, hay un momento, y esa es la esperanza que tengo y que tenemos todos, en que todos aquellos, nuestros hermanos, aquellos que se han apartado, aquellos que están en estos momentos siendo esclavos de sus enemigos, por haber en algún momento decidido menospreciar el hecho de ser hijos de Dios, que en algún momento vuelvas en sí. Que eso es lo que tiene que hacer mi hermano y mi hermana con todo el corazón, estar orando y tener la expectativa, como vamos a ver, de que en algún momento tu hijo, tu sobrino, tu nieto, quien sea, vuelva en sí. O sea, el Espíritu Santo le traiga eso y diga, ¿qué hago yo aquí? Mientras haya vida y esperanza. Exacto. ¿Qué hago yo aquí? En definitiva, cuando reaccionó,
lo que reaccionó y dijo, ¿qué hago yo aquí? Tocando fondo, como llamamos. Continúa, por favor. Me levantaré, después de haber reflexionado, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es esa situación de me levantaré e iré. Venció su orgullo, venció. Yo sé y en mi espíritu siento que hay quienes nos están escuchando, nos están escuchando y viendo gente que por un lado hizo esta situación, yo quiero vivir mi vida. Y quizás estás comiendo las algarrobas de los cerdos, ni siquiera la estás anhelando, ya la estás comiendo. Pero por otro lado, sigues, porque dice, por lo menos me mantengo informado, acercado, cerca de Dios, escucho, veo algo. Y que puedas en estos momentos sentir la libertad y vencer el orgullo y vencer el que dirán o lo que sea y volver a la casa del Padre. No te estoy diciendo que vuelvas a una iglesia en concreto, te estoy diciendo que te vuelvas a acercar a Dios. A los brazos de su Padre. Sí. Exacto. Porque fue una decisión que tomamos de manera voluntaria, donde nosotros dijimos, me voy de acá. ¿Verdad? Exacto. Voy a disfrutar mi vida. Fue mi decisión. Pero también es mi decisión decir ya no más. He caído muy bajo, voy a reconciliarme con el Padre. Es cuestión de decisiones. Bueno, continúa. Sigamos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es... Muchas veces hay gente que no se acerca a Dios por temor. Muchas veces no se reconcilia con Dios porque, ¿qué voy a hacer? Yo ya no me equivoqué, hice tanto, me revolqué tanto en el barro, sí, en mi vida. Dios, ¿qué va a hacer? ¿Me va a aceptar? ¿Me van a disciplinar? Mira, lo de la disciplina es... Yo no voy a meterme ahí. Me voy a quedar con lo que dice que el Padre, porque en esta parábola que Jesucristo dejó, el Padre representa a Dios. Sí. El Padre estaba cada día mirando por el camino. Mirando. Para ver si el Hijo regresaba. El anhelo de Dios Padre es que ninguno se pierda. Que tú que dejaste de servir a Dios y estás embarrado, que no te pierdas. El anhelo del Padre es que regreses, que reacciones y regreses. Y cuando regresó, no hubo reproches. Lo que hubo es amor de parte del Padre para con su Hijo. Lo abrazó y lo besó. No hubo reproches. Porque el Hijo ya estaba suficientemente arrepentido. Sí. Y lo confesó, ¿no? Sí. Arrepentido y confesarlo. Continúa, por favor. Dice que el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo que yo digo, uno aprende a regocijarse con Dios. Porque uno cuando tiene una buena, correcta relación con Dios, uno aprende a gozarse con su Padre. Y aquí el Padre le manifestó todo su amor. No hubo reproches. No hubo reproches. Eso sí, porque hubo arrepentimiento. Exacto. No hubo falsedad en el corazón del Hijo. Hubo genuino arrepentimiento. Y cuando hay genuino arrepentimiento, en Dios no hay reproche, hay amor. Hay restauración, porque lo que hizo fue
cambiar las ropas, que se limpie, que le sirvan, que le pongan el anillo, todo. Hubo un proceso de restauración. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Un proceso de restauración. Cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el corazón del Padre. Y Él quiere restaurar ese lugar que tenemos en Él. No cabe ninguna duda. Entonces, sigue. Ok, se regocijaron todos y su hijo mayor. Ahora entra el otro tipo de cristiano. Sí. Otro tipo de hijo de Dios. Su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. El hijo mayor, podemos hablar muchas cosas, hay mucho. Pero básicamente de hecho hay un famoso cuadro de Rembrandt donde hizo un cuadro acerca de este texto bíblico. Esta escena, sí. Una escena. Pero del hijo mayor lo que podemos decir es que no supo conocer al Padre. No tuvo un conocimiento pleno del Padre y de todo lo que hubiese podido disfrutar del Padre y que no lo hizo. Aunque ha estado con Él, ¿no? Ha Todo el estado tiempo. con Él, pero no supo disfrutar. Hijo, todos mis bienes son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo. Podrías haber disfrutado del becerro, del cabrito, de esto, del otro. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca te interesó conocer, aprender. Entonces, esa superficialidad en la relación entre el hijo mayor y su padre no le permitió tener un corazón puro, limpio, de manera de gozarse, ni de disfrutar de su hermano que se había perdido, ni tampoco de disfrutar de su padre. ¿No? Y de los bienes de su padre. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo, mi hermano. Cuando tú aprendes a conocer y a reconocer a Dios como tu padre, un hijo no le pide permiso a su padre para abrir la nevera. Con todo lo malo que era mi padre, ¿sabes cómo aprendí a leer yo? Él estaba sentado en una butaca como esta, un poco más grande, cada día, leyendo el periódico, que en ese entonces venían unos periódicos grandes. Sí. Entonces, yo no pedía permiso, con todo lo malo que era mi padre. Me metía por debajo y me le sentaba y le decía: papá, ¿y esta letra con esta letra? Yo entré en preescolar con 5 años habiendo aprendido a leer. Mira. Porque había aprendido así. Le preguntaba: ¿y esta con esta? ¿Y qué significa? ¿Y qué? Porque era mi padre. Con toda confianza. Con toda confianza. ¿Por qué no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro? Nuestra deficiencia en nuestra relación con Dios no proviene de Dios, proviene de nosotros. Así es. Y es momento que le pidas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame. Porque el Espíritu Santo fue enviado precisamente a ayudarnos en todas las cosas. Y una de las principales cosas es a relacionarnos correctamente con Dios Padre.
para que aprendamos a disfrutar de nuestro Padre amado, a gozarnos con Él, a gozarnos en Él y a disfrutar de todo lo que Él tiene. Sí. Es que, si me permites, hay algunos conocedores estudiosos de esta parábola, que cuando el hijo mayor venía del campo, es muy probable que viniera de trabajar, ¿sí? De agricultor o algo. O ganadero, generalmente. Venía de trabajar, entonces, obviamente, lleva toda su vida trabajando en la casa de su padre. El otro se fue, ¿sí? Disfrutó de la herencia, pero él seguía trabajando y trabajando. Dicen, para parafrasear un poco de los que han estudiado este tema, que nos pasa a nosotros lo mismo. Que por qué si yo sirvo, por qué si yo trabajo, por qué si yo estoy sirviendo, estoy ministrando, no me tienen en cuenta. Pero al que llega sí le hacen la fiesta de bienvenida. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dedicamos a trabajar en la obra de Dios y no trabajamos para el Dios de la obra. Exacto. Y ese es el gran problema. Ocupados en la obra. Y tan ocupados estamos en la obra que no disfrutamos del Dios de la obra. Del Dios de la obra. Exacto. Esa es una realidad muy grande y que quizás, y no vamos a seguir con los versículos bíblicos porque se nos va el tiempo, pero quizás es necesario incidir en eso, en que nuestra deficiencia en nuestra relación con Dios Padre se va a reflejar en actitudes que tengamos. Claro. Entonces, el hijo mayor, quizás en fidelidad exterior, fue más fiel que el otro. Sí. A vista de nosotros, sí, claro. Pero no supo. A vista humana. Sí, no supo tener esa correcta relación con su padre. Y eso lo llevó a vivir amargado. Sí. A vivir amargado y siempre pendiente, amargado, envidioso. Salió a la luz. Por eso muchas veces somos probados cuando suceden ciertas cosas donde parece que vivimos determinadas, injusticias. Y aún en el ministerio, aún en la obra, podemos vivir algunas injusticias, pero ahí sale a la luz qué hay en el corazón. Porque lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces mucha gente queda a veces expuesta, como este hombre quedó expuesto, porque lo que abundó en su corazón es lo que abrió la boca. Porque no fue algo que se le ocurrió. Eso suele ser algo que, tanto trabajé y ni un cabrito me da para reunirme. Pero nunca se lo había pedido. No lo hizo. Pensó que su padre era mezquino para con él. En definitiva es así. Sí. Pensó que era mezquino para con él. ¿Cuántas veces tenemos un concepto equivocado de Dios como Padre? Porque no le preguntamos, no hablamos con Él, no tenemos intimidad con Él. Y el propósito de esta charla en este día es que motivarnos a que vayamos a la presencia de Dios y le pidamos al Espíritu Santo que podamos salir airosos, salvaguardar, ir por encima de aquellas cosas y poner delante de Dios aquellas cosas que nos impiden tener esa correcta relación, comunión y relación con Dios Padre, para que podamos disfrutar de la paternidad de Dios. Así es, Carlos. Yo creo que debemos tomar la decisión y que el Espíritu Santo ayude a sanar temas de cuestión paternal, ¿no? De figura paterna, porque el concepto que se forman muchas personas por su experiencia con sus padres es el concepto que se van a llevar en su corazón y en su mente al relacionarse con Dios Padre. Exacto. En ese sentido, Dios Padre no es ese Padre
que nos decepcionó, que nos abandonó, que nos frustró, que nos maltrató. Ese no es ese. Es un Padre amoroso que está dispuesto, como lo vimos en la parábola, a esperarnos con los brazos abiertos, a abrazarnos y a restituirnos en el lugar que nos corresponde. Entonces es cuestión de sanidad, buscar sanidad y buscar a ese Padre amoroso. Yo aprendí algo. En la Biblia dice, envió su palabra y lo sanó. Por eso me preocupo mucho en la palabra. Porque a medida que uno habla la palabra nos va haciendo libres y nos va sanando. Y después hay que ir a la presencia de Dios. Así es. Amados amigos y hermanos, muchas gracias. De verdad que es nuestra oración que el Espíritu de Dios toque, inquiete nuestros corazones y nosotros vayamos con humildad, con reverencia, con una actitud de arrepentimiento y que el Señor sea mostrándonos poco a poco lo que Él quiere de nosotros. Nosotros coloquemos de nuestra parte que Él se encargará del resto, que es ir a los brazos amorosos del Padre. Es una invitación que corramos allá y bueno, esperamos testimonios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Chao, chao.